Ok, venga. La loca historia del Spinosaurus. Quiero ver esta cosa. Es que el Spinosaurus es la cosa más lamentable jamás hecha. Es súper lamentable, de verdad. Pobre dinosaurio rancio. Empezó siendo la cosa más chingona. Y luego se fue deformando en una cosa ya irreconocible. Así que, vamos a verlo. De Egipto surgió un fósil colosal y aún nos da por el culo. Pero si es el peor opening de la ficción. Por favor, copyright no. Es uno de los peores openings jamás hechos. El de Evangelion. Power creep, güey. No, eso ya no lo sé, pero estaría bien saberlo, joder. ¿En serio se va a hacer una parodia toda la intro de Evangelion? Sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Está loco. Y una parte caudal de anguila, dinosaurio espectacular. Se compró un cosplay de Rey Ayanami. Pero eso es en 2025. Un fucking cosplay de Rey Ayanami. ¿Qué me estás contando? Le saldrán a las cuernos o una Dijo que trompa empieza y el yo minuto me y defenestraré. Yo lo dejo porque se le ocurrió. Está gracioso dentro de lo que cabe. Eso era un puto Pichu. Ayudaron a reconstruirlo. Morro largo, unas garras Bicho de mierda, Dios. Eso es un lagarto con espinas. Ok, dude. Ok, bro. Dale, te Voy a creo. grabar todo el vídeo así. Spinosaurus es uno de los dinosaurios más enigmáticos que existen. No hay ningún otro lagarto terrible que haya cambiado tantas veces como él, tanto en aspecto como en Ay, ¿qué es esta línea evolutiva loquísima de Digimon? No me jodas, qué horror. ecología. Y las razones por las que lo ha hecho han sido bastante locas. Es que mira esa Una mierda. odisea de controversias, discusiones científicas, especulación horror. y hasta en la que juega un papel la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿Qué? ¿sabéis que Spinosaurus en realidad fue un Pura dinosaurio muy decadencia. ignorado al principio? Cuesta creerlo, con lo icónico y popular que es hoy en día. Y es que se conocía muy poco sobre este animal, pero eso fue precisamente lo que inspiró a muchos escritores y artistas para especular sobre él. Pero antes de seguir me vais a dar un segundito porque ya este verás vídeo está las cosas que patrocinado por encontraron. MyHeritage. Ah, lo siento, pero barato. esa promoción hay que adelantarla un poquito, ¿no? Ah, sí, es la cosa esta que te dice de dónde vienes, ¿no? A ver si se la hace capuchino y descubre de una vez que viene, 1912. yo que sé, vete tú a saber, Japón. Y es peruano-japonés así rancio. Se realizan diversas expediciones a Bajarilla, una formación del Cretácico de la que salieron animales como Stomatosuchus, Aegyptosaurus o Carcharodontosaurus. Buah, ese está Aquí estaba guapísimo. trabajando el paleontólogo Richard Markgraf. Sacaron una serie de fósiles bastante peculiares y se los envió a su colega, el paleontólogo alemán Ernst Stromer, que una vez en Alemania Vaya nombres, ¿no? los describió en 1915. El ejemplar era de un dinosaurio terópodo e incluía la mandíbula, algunos dientes, alguna que otra Ajá. costilla y sobre todo unas vértebras dorsales con unas espinas neurales colosales. Porque este bicho no es que fuera precisamente pequeño. Sí, esas son porque las algunas de partes del espinas Lego armable. podían llegar a alcanzar el 1,65 m de longitud. LOL. Y ni siquiera estaban completas, porque todas estaban rotas por el cachito de encima. Es por esto que Stromer lo llamó Spinosaurus aegyptiacus. Y ahí empezó la lagarto con historia. espinas de Egipto. Por supuesto que no iba a estar hablando de otro dinosaurio, chicos. Y la verdad es que en su momento no llamó la atención. Era un hallazgo increíble, sí, pero No sería tan raro, yo soy un cuarto China. Con razón todo sale como lo dices, no vas a controlar el mundo. lo fragmentario de los restos hizo que ni siquiera se hiciese una reconstrucción hasta que apareciera nuevo ¡Qué material. miedo! Porque sí, aparecieron nuevos fósiles del mismo individuo en los yacimientos,
pero tardaron en describirse porque se quedaron durante muchos años en las aduanas de Egipto a Alemania por las tensiones de la guerra. No fue hasta 1934 cuando Stromer pudo finalmente describirlos, y ahí sí que se atrevió a hacer una reconstrucción esquelética. A ver, el primero de paleontólogo todos. era muy conocido por ser meticuloso y detallista con su trabajo. Y Quiero con ver tan poco cómo fue material el disponible, primero de todos. él es el primero en su propio trabajo que Hola, afirma Dave-Stick. que le falta mucha información y que seguramente esta reconstrucción no era la más acertada. Y era esta de aquí, la de 1936, la primera reconstrucción de Spinosaurus. Bueno, no está Tenía tan una mal. postura erguida, como todos los dinosaurios carnívoros por aquel entonces, Ajá. y su vela destacaba en todo su esplendor. El dibujo era una quimera, porque los huecos del material que no se conocía se rellenaron con otros dinosaurios carnívoros como Tyrannosaurus Les o importó una mierda, Gorgosaurus. solo lo rellenó. Los brazos eran de megalosaurio, y en general esta reconstrucción era Espino la guatón. de un Está terópodo gordo, sí. genérico cualquiera, pero con la vela en la espalda para poder enseñarla. Pero a pesar de eso, la Claro, ¿y para qué reconstrucción servía? está con muchísimo detalle. Hay gran parte de las medidas y de la posición en la que se encuentran las vértebras que se sigue utilizando a día de hoy, sigue estando correcto, lo cual amerita lo Ok, eso está meticuloso vigente. que era Stromer. Ya entonces, Eso viendo está esta bien, reconstrucción según. esquelética, se podía ver que Spinosaurus podía rivalizar o superar con creces en tamaño al Lo archiconocidísimo siento. Tyrannosaurus Rex. Lo siento, pero el T-Rex es insuperable. No hubiera sido muy difícil que nuestro amigo con espinas se hubiese convertido Ninguno puede llegar enseguida a en un ese dinosaurio nivel. tan popular y poder rivalizar con el lagarto tirano. Pero no ocurrió, porque el Museo Americano de Historia Natural sí que hacía un gran esfuerzo casi de marketing por publicitar sus animales y hacerlos populares, ¿Eh? distribuirlos en la cultura popular. Calatras, no escuches Pero esto que te asustas. el Museo Paleontológico de Múnich, donde estaban estos fósiles, no estaba interesado en ese tipo de divulgación, y por eso a Spinosaurus simplemente no se le dio mucho bombo. No jodas. Y además, ya hemos dicho que el propio Ernst Stromer no era muy partidario de patrocinar reconstrucciones que no estuviesen completas. Sí. Por lo que no se iba a informar más sobre este animal hasta que surgieran más restos. Así que Spinosaurus ya estaba Opa, bastante entonces paró la marginado de por sí, investigación. pero luego ocurrió otra cosa que hizo que T-Rex ya se imbatible, hundiera en el basado. fango del olvido. Una detallito de nada, una cosa chiquitilla. La Segunda Guerra Mundial. Los fósiles estaban en Múnich Poquito, y los poquito, a mi paleontólogos parecer. intentaron hacer un gran esfuerzo por mover los fósiles de allí, pero no les hicieron caso. Así No. que en 1944 los bombardeos No, a la ciudad no, por parte de las no. fuerzas aliadas hizo que No. se perdiera todo el material de Spinosaurus no, no. junto a mucho otro patrimonio que quedaba en este museo. Se No quedó te como creo. única evidencia de que este animal existía los dibujos que Los hizo el dibujos paleontólogo nomás. y alguna que otra foto que no saldría a la luz hasta principios del dices? siglo No XXI. sacaron los fósiles. Así que sí, la culpa de no conservar el holotipo de Spinosaurus la tienen los nazis, porque fueron ellos los que se encargaron de mantener los fósiles allí, no querían moverlos. ¿Qué Así que hiciste, chicos, Momo? ¿Qué hiciste? repetid conmigo, putos nazis. Oye, Ay, sí, no. a veces se me olvida este tipo de cosas. Sí, no digas Pero cositas es que... una pena porque tenía muchas ganas de complicado. decirlo, ¿eh? Ya la próxima, ¿vale? Cuando no tenga que monetizar el vídeo. El hecho de que el holotipo de este animal se convirtiese en ¿Qué se siente que los nietos de tu raza hayan pasado de ser los depredadores más poderosos del planeta a seres que saben mejor si les pones miel y te despiertan por las mañanas? Que si así fue la forma de sobrevivir, pues mira, ya no quedó de otra. Si así es como iban a seguir vivos, pues ya ni modo. Y se siguen, por lo menos se reproducen. Ahora pues se los comen, pero ya ni modo. polvo de Spinosaurus ya hizo que este animal pasase al olvido absoluto. Y no fue hasta 1962, si estoy correcto, sí, que apareció la primera reconstrucción en vida de este animal. Y fue en un cómic, en Turok, ¿Y esa mamá? Son of Stone.
Sí, el mismo Turok del que vienen los videojuegos y del que viene esta puta imagen que odio con toda mi alma porque llevo viéndola desde pequeño. Durísima. Y me parece una mierda. Pero sí, era una Digan saga una de imagen cómics, más y yo dura no lo que sabía. esta, es imposible. Y se ve que en 1962 Spinosaurus hizo su aparición estelar Turok. en una única viñeta. Era una ¡Ánimo, cariño, tú lagartija fea. puedes! ¡Dale ahí! ¡Lo estás haciendo muy bien! Por supuesto, Era un lagarto bien feo. hecho no estaba. Representaba a una especie de Tyrannosaurus gordito con una serie de pinchos en la espalda, o sea que las espinas no estaban recubiertas de la vela que hubieran tenido. Ajá. Pero esto significa que Spinosaurus fue de los únicos dinosaurios, si no el único, que primero fue representado en vida en la cultura popular antes que en la cultura científica. Y ya en 1967, en un libro más científico sobre dinosaurios, apareció otra Y reconstrucción ese ya esquelética. se parece al más famoso, Una ¿no? que se pasaba por el forro de los cojones todo lo que conocíamos del animal. Le Y mira que importaba una conocíamos mierda. poco. Pobre Stromer, me lo imagino retorciéndose sobre su tumba. Le Cuerpo de importaron- Tyrannosaurus, les importó una cráneo de mierda al Tyrannosaurus, rehacerlo. a pesar de que la mandíbula sí que se conocía, pero aquí la han ignorado, y brazos de Allosaurus, solo con las espinas que tampoco estaban muy allí allá. Se ponía casi al final del libro para hablar un poco sobre las reconstrucciones que se hacían con el material que faltaba, y de hecho la descripción dice así: los futuros descubrimientos nos dirán si estábamos Es sin equivocados o no. contexto cualquiera. Totalmente Pues sin a ver, contexto. ¿qué queréis que os diga? Sí, estabais equivocados. Pero es que ya estabais equivocados cuando lo dibujasteis, cabrones. Y luego, en otra enciclopedia de 1976, Dios mío, a cada cual el más artista feo. Giovanni Caselli decidió reconstruirlo de esta A forma. cada cual más Comiéndose mierda, la no te cola de creo. un saurópodo, este sí que representaba mejor las descripciones originales del bicho. Pero eso sí, estando a cuatro patas y con una cara muy fea, seamos sinceros. Sí, A estas está alturas ya nos damos horrible. cuenta de que los grandes paleoartistas y dibujantes de dinosaurios de la época no se acercaron a Spinosaurus ni con un palo. Charles Knight, Burien, Zallinger, todos dibujaron cómo- un gran repertorio de cómo querer dinosaurios y animales acercarse a esa prehistóricos, mierda. pero a Spinosaurus ni lo tocaron. Y luego, cuando se dio la Dinosaur Renaissance en los 60 y 70, a pesar de que fue una revolución en el impacto de los dinosaurios, Ajá. los artistas de esa época tampoco dibujaron a Spinosaurus. Gregory S. Paul, Douglas Henderson, Mark Hallett, L. Kish, ninguno. Los únicos que se atrevieron fueron John Civic Es en que sabían que era meterse en 1985 movida y entrar William ahí, ¿eh? Stout en 1981, representándolo un poco con lo que se conocía hasta entonces y cómo se había hecho hasta ese momento. Porque cada cual De está hecho, más el ya mencionado feo. Mark Hallett hizo bastantes comentarios al respecto de esto, diciendo que reconstrucciones como esta no deberían siquiera intentarse porque con un material tan fragmentario lo que estamos haciendo aquí es más un ejercicio de fantasía que de reconstrucción científica. Y la verdad es que Ajá. no podría estar más de acuerdo. Sí, Aunque da un poco sí, de tiene pena no razón. haber visto más reconstrucciones raras y antiguas de Spinosaurus. Pero así fue como el Spinosaurus se mantuvo relegado como una simple curiosidad. Sí, había un par de juguetes de él y salía en las enciclopedias, pero nunca como protagonista, sino como para enseñar la gran diversidad que Sí. tenían estos animales. Sí, el secundario chingón, el típico Tokoyami, que siempre tiene que haber. Para mostrar algunas de las adaptaciones, sobre todo por la vela de la espalda, que era simplemente lo único que tenía. Para que os hagáis una idea, solo lo conocían los frikis más frikis de los dinosaurios. Sí, sí, sí. Pero eso estaba a punto de cambiar. A ver, ¿qué lo llevó al mainstream? Primera En los gran años mutación. 80 y 90 del siglo XX se encontraron más espinosaurios. En 1987 conocimos a Baryonyx walkeri y en 1998 Ajá. a Suchomimus tenerensis. Y estos dos nos enseñaron lo equivocados que bichardos. estábamos en entender la anatomía de estos animales. ¿En serio? Tenían unos morros alargados, con unos dientes cónicos, unos brazos fuertes y largos, con unas garras muy desarrolladas. Dios, sobre qué todo la garras. primera, que era enorme. Daba miedo. Especialmente en Baryonyx. Además se demostró que estos animales tenían una dieta sobre todo piscívora, comían peces,
aparte de Aquí sí otros están God, dinosaurios. aquí sí se ve bien. En general eran un poco el equivalente a los cocodrilos en los dinosaurios. Ajá. Sobre Spinosaurus se encontró más material en las facies de Kemkem, en Marruecos, y a este nuevo material se le asignó una nueva especie, Spinosaurus maroccanus. Pero os La voy avisando maraca. que no duró mucho y ahora mismo es inválida. Aquí Ahora llegaron sí, a su junto pic. a sus dos hermanos... Sí, mira esto. Mira, esto es el pic iba a decir de la franquicia, esto es el pic de la época. ¿Sabes? El top 3, el Big 3. Hay T-Rex, ¿cómo se llama este otro? Carnotauro y esta cosa, el Big 3. Spinosaurus comenzaría a ser un dinosaurio más popular, ahora con una imagen más tangible y realista, tanto en el ámbito de la cultura Eso sí que popular está como en el guapísimo. ámbito científico. Y esto se mantendría así hasta que básicamente le cayó una bomba atómica al bicho. Pero no Dios una mío. como las que le cayó en la Segunda Guerra Mundial, sino una mucho peor. Qué bicho con Mucho, poca suerte, Dios mucho mío, peor. qué bicho. Jurassic Park 3. Esta entrega eligió Sí, como se su basó. principal dinosaurio antagonista a Spinosaurus. Ujú. Bueno, Spinosaurus, porque durante gran parte de la producción este animal se suponía que era Baryonyx y se puede ver en el diseño final, pero alguien le diría a algún productor que Spinosaurus era más grande y más feroz que el Tyrannosaurus y lo Ajá. cambiaron. Y esta es la imagen que tiene la gran mayoría de la gente cuando piensan en un Spinosaurus. Sí. El cráneo de Baryonyx. La vela es más pequeña de lo que debería ser y los brazos son desproporcionalmente grandes. Además de que el resto de la anatomía que queda era más de Tyrannosaurus que de Dios. cualquier otro espinosaurio. Eso sí, el bicho está guapísimo. ¿A que Sí, es. Una pena que es la peli tremendo, fuera tan... Es lo más duro del sistema. Es que tú ves eso de niño. Imagínate que de niño vas y ves esa mamada. Te vuelves loco fan dinosaurio chingón, ¿sabes? Es loquísimo. mala, ¿verdad? No, pero es que está infravalorada, porque en realidad Jurassic Park... no me vengáis con esas. Es una mierda, ¿vale? Y de hecho, así lo vio el público y la crítica por aquel entonces. Aparte de que la peli no gustó, a la gente no le acabó de convencer el Spinosaurus como sucesor del Tyrannosaurus Rex. ¿En serio? Porque la gente tiene mal gusto, supongo. Pero eso sí, a los aficionados de la paleontología les volvió completamente locos y aquí Ajá. explotó en popularidad. Hubo un periodo muy raro Fue a el finales de los pique ese. 2000 en los que había cierto solapamiento entre la paleontología y lo emo, ¿vale? Dándonos Ya. Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es esa mierda? Rex, te fuiste con la polola y volviste a streamear después de dejarla en casa. Exacto. Mira, dame un momento. Esto se cortará en la reacción, pero dame un momento, ¿qué? Me han consultado. Así que esto se corta en la reacción, pero aquí tal. Continuamos. ciertas reconstrucciones de dinosaurios como esta. Un Spinosaurus con tantísimos pinchos que la verdad es que no hubiera Sí, quedado Dios, nada raro en un super disco de edgy death esa metal. mierda. Así que se podría decir que el Ay, ¿qué es Spinosaurus de eso? Jurassic Park 3 murió por nuestros pecados para darle un poco de vida ¡Qué al edgy! Spinosaurus de verdad. ¡Qué Porque si edgy! antes estaba ignorado, ahora era uno de los grandes. Juguetes, películas, documentales, estaba en todas partes. Parecía que teníamos muy claro cómo era este animal. Si miramos la reconstrucción del documental Planet Dinosaur de 2011, Ay. ya vemos a un animal bastante cohesivo, bastante realista. ¿Sí? Parecía que no iba a cambiar mucho a partir de ahí. Sí, puede que los restos Mis fuesen dos bastante cojones no iba a fragmentarios, pero ya cambiar. teníamos una idea bastante acertada de cómo era el animal. Salvo que... no, porque esto solo acaba de comenzar. A partir de 2014, Spinosaurus jamás Crisis de sería identidad. el mismo. Aquí comenzó la tendencia Ay, no. de cambiar a este pobre animal Ay, cada no. 5 milisegundos. Pero antes de ver el paper en el que se desató toda esta locura, quiero matizar una cosa un momento. Por internet se suele decir mucho que van nerfeando el diseño de Spinosaurus. Nerfeando, siendo un término de videojuegos que significa Sí, que lo van básicamente haciendo que a un peor. personaje lo han hecho peor en una actualización.
Y a ver, es importante que sepáis que estas interpretaciones no son diseños. Diseños son si salen en una película o en un videojuego, porque lo que buscan es tener más cohesión artística, buscan ser mejor diseño. Por ejemplo, volviendo al Spinosaurus de Jurassic Park 3, este es un diseño de dinosaurio casi perfecto, es precioso, pero ya hemos visto que como reconstrucción es pésima incluso para la época. Y bueno, ya si lo nerfean o no, es cosa tuya. Te puede parecer más bonito, más feo o lo que quieras. Pero es solo forma de decirlo. O sea, ahí sí que no veo problema porque es nomás forma de decirlo de las personas. Pero no es una cosa de opinión, es simplemente que cada vez nos vamos acercando más a cómo era este animal realmente. Y sí, este animal era rarísimo. Ahora dicho esto, 2014. Se publica un artículo llamado Adaptaciones semiacuáticas de un gran dinosaurio predatorio, con su principal autor siendo Nizar Ibrahim. En este se presenta nuevo material de Spinosaurus, al que se le asigna el neotipo, porque el holotipo estaba destruido. Incluye cráneo, pelvis y las patas traseras. Esto es importante. A partir de aquí también fue cuando se invalidó Spinosaurus marocanus, del que hemos hablado antes, y también Sigilmasasaurus, que estaba ahí dando por saco, que no se sabía lo que era, pero resulta que estos dos también eran Spinosaurus aegyptiacus. No me jodas que era el ornitorrinco de la época, sí lo era. Era el bicho más raro que existía. ¿Y por qué fue tan revolucionario este No, de hecho paper? existían más raros, Pues que este tiene videos de eso. Que las patas que se encontraron eran muy pequeñas. Resultaron en ser poco más de un 25% de la longitud total del animal. Eran tan cortas que con el peso que tenían, todas las espinas del lomo, la caja torácica y los grandes brazos que tenía, el centro de masa, el punto de equilibrio, estaba muy en el medio, lo cual significaba que este animal no se hubiera podido poner en pie. Hubiera tenido que ser cuadrúpedo en tierra. Cuadrúpedo. Soy un imbécil, cuadrúpedo. Pido perdón, en este momento acaban de dar dislike todos los paleopapus. Pido perdón. Y no solo eso, sino que además parecía que las fosas nasales estaban mucho más posteriores en la cabeza que en sus parientes, lo cual podría indicar que era una adaptación para mientras estaban nadando por el agua. Y las patas traseras parecía indicar que estaban palmeadas, como las de un pato. Con lo cual parece que estábamos viendo un dinosaurio predador adaptado completamente al medio acuático, sí que era el fucking ornitorrinco, muy torpe en tierra firme. Una cosa inaudita en cualquier dinosaurio. No aviano. Claro. No os imagináis el revuelo que causó este artículo en su momento. Recuerdo el día en el que me hice en posesión de la revista de National Geographic en la que explicaban todo esto. Que tuvo una campaña de marketing casi como si fuese una película. Estaba por todas partes, con arte espectacular para representar la nueva forma de Spinosaurus lo más realista posible. Y con un titular tan contundente como "Muévete a un lado, T-Rex". Quemé esas páginas de la revista de tanto leerlas. Nadie lo logrará. Una y otra vez. La verdad es que no sé ahora mismo dónde lo tengo, pero por algún lado estará. Y recuerdo fascinarme con el cambio tan brusco en un dinosaurio que conocíamos todos. Era espectacular, porque en la revista y los artículos lo contaban de una forma tan contundente y con tanta decisión que daba la sensación de sí, Spinosaurus era así, lo hemos cambiado para siempre, no hay lugar a dudas. La comunidad científica no estaba muy de acuerdo con esa última parte. Y es que pocas publicaciones sobre paleontología de dinosaurios a lo largo de toda la historia han sido tan polémicas y controversiales como esta. La gente ponía en duda... Es que imagínate, cambias al bicho más chingón de la existencia. Bueno, al segundo más chingón, porque obviamente el primero T-Rex. Lo cambias tan drásticamente, pues obvio se te van a ir loquísimos. Que el animal fuese tan acuático como se daba a entender en el artículo. Y que tal vez las medidas del esqueleto habían sido quiméricas, que a lo mejor se habían utilizado ejemplares subadultos, o que habían ciertas medidas que estaban exageradas, otras que no, que las patas no podían ser tan cortas.
El más significativo de todos fue el paper de Henderson en 2018, que ponía en duda sobre todo la flotabilidad y lo efectivo que sería este animal estando en el agua. Y resulta que en temas de flotabilidad, Spinosaurus no tenía nada especial respecto a otros dinosaurios carnívoros. Flotaban todos igual de bien. Y con todo el tema del centro de masas, parecía que no habían calculado bien del todo y que cada vez se desplazaba más hacia atrás, con lo que en realidad el dinosaurio sí que hubiera podido caminar a dos patas. Pero entonces Dios, llegó 2020 y ocurrió la cosa más grave del año. A ver. ¿La pandemia del COVID? No. No. La motherfucking cola del Spinosaurus. A ver. Con un artículo en ¿Ahora Nature, qué? Nizar Ibrahim, el que había escrito el artículo de 2014, El que la ligó volvió a atacar épicamente. con su hipótesis del Spinosaurus acuático, mostrando una cola como de una puta anguila. ¿Qué cojones? Reforzando, por supuesto, lo que ya se había dicho Pero en el ¿cómo artículo ha anterior. cambiado? Un poco como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que no era acuático, decís, que... Perdón, es que no os oigo. No os oigo con esta cola, con unos movimientos ondulantes en el agua que no tienen sentido, loco. Y efectivamente, del mismo individuo que se había descrito antes, se encontró la cola. Una cola con unas espinas neurales alargadas y unos chevrones también muy largos, lo que acababan formando una cola aplanada, tal y como la tienen las anguilas, los tritones o los cocodrilos. Se utilizó un modelo robot para medir las fuerzas ondulatorias y resulta que esta cola parecía ser bastante más flexible que la de otros terópodos y que podía hacer mucha fuerza a la hora de moverse por el agua. Así que queda claro que Spinosaurus era un dinosaurio acuático, ¿no? Con esto no hay lugar a dudas. Ya no hay nada que pueda refutar a esto. No me jodas, no te creo. 2022. Mis dos cojones. Spinosaurus no es un dinosaurio acuático. XD. El autor de este artículo es Paul Sereno, un veterano de la paleontología de dinosaurios que es experto en terópodos y que ya había trabajado en el artículo de 2014 de Spinosaurus. Este, el de 2022, es el artículo con la interpretación más moderna que tenemos de Spinosaurus hasta el momento. Hasta ahora, por lo menos. Y entonces, ¿qué nos cuenta? A ver, para ser semi-acuático, o sea, que realmente viviese constantemente en el agua y que era muy torpe en tierra, sus fósiles se tendrían que haber encontrado en rocas relacionadas con el ámbito marino, en ríos muy profundos y muy alejados de las aguas continentales someras o de depósitos terrestres. Pero no es así. Gran parte de los fósiles de Spinosaurus se han encontrado en masas de agua continental y en depósitos terrestres, junto a otros dinosaurios como Rebaquisaurus, Carcharodontosaurus, Deltadromeus. Spinosaurus sería afín al agua, no semiacuático, porque tiene adaptaciones para vivir cerca de un ambiente acuático, para cazar mejor en este tipo de ambientes, pero no es de ahí, sin comprometer realmente la movilidad en tierra firme de forma muy grave. Para haceros una idea, un animal semiacuático actual sería un pingüino. Al chile háganlo aéreo. ¿Te imaginas? Que en 2 años le crecen un par de alas. ¿Vale? Que son muy torpes en tierra. Chavales, nueva actualización. Agua serían los frailecillos, que pueden seguir volando y pueden seguir moviéndose en tierra sin problema. En este trabajo se escanearon en 3D todos los huesos disponibles de Spinosaurus, todos sus fósiles, para dar resultado a un esqueleto en 3 dimensiones que fuera fiel y que correspondiese a la realidad para poder hacer estudios biomecánicos y poder ponerle la chicha encima para saber si podía flotar bien o no, dónde estaba realmente el centro de masas y todo esto. El resultado era un perrito. Medía 14 metros de longitud, 1 metro menos de lo que se había dicho en 2014, porque resulta que la caja torácica y los brazos se habían exagerado en tamaño. Y cuando se corrigieron estas medidas, vaya por Dios, resulta que el centro de masas se movió hacia la parte más posterior y por lo tanto el bicho podría haber caminado a 2 patas sin ningún tipo de problema. Y es que a pesar de tener unas patas tan cortitas, resulta que tenía unos huesos muy densos, casi no tenía cavidad medular. Y esto se había interpretado hasta ahora como otra adaptación más al medio acuático, para poder hundirse más fácilmente. Pero también hubiese servido para que
al ser bípedo, soportase mejor el peso de toda la cavidad torácica y todas las espinas. Y luego, el resto del animal en realidad no tiene tantas adaptaciones para bucear, como se había dado a entender. La vela del lomo le haría imposible sumergirse, y ya no digamos estar buceando en la columna de agua. Para que os hagáis una idea, vosotros intentad imaginaros que estáis nadando como con unas aletas con las que nadáis en la playa, ¿vale? Cuando movéis estas aletas muy rápido, cuesta mover el agua, ¿verdad? Pues ahora imaginaos que tenéis una aleta de 6 metros de longitud en la espalda, Dios. rígida y poco flexible. Ya, Sería si eso tuvo muy que ser una incómodo mierda. moverse hacia los lados. Otras medidas de la física y la biomecánica de la flotabilidad de este trabajo nos han dado imágenes como esta, que sin ningún tipo de contexto horror! Parecen un shitpost y me encantan. Es horrible. Yo con 2 copitas de vino en la cena de Nochebuena. Es horrible. Así que en resumen, la propuesta de Sereno y colaboradores en 2022 es Todo este esqueleto de eso, aquí, todo que ya horripilante. es mucho Vaya más mierda. acertado y con las medidas correctas. De hecho, la columna vertebral Ah, mi primo estaba José Antonio un mal sábado por la reconstruida hasta noche. ahora, porque estaba dorsalmente flexionada, lo cual hacía que se separasen todas las espinas. En realidad estaba más así, con todas las espinas más juntitas, y lo cual hacía que la columna fuera más corta en su conjunto. Y fueron este tipo de medidas incorrectas lo que provocaron que se pensara que habría sido cuadrúpedo, cuando en realidad no lo era. Y hubiese podido moverse en tierra firme de forma más normal. Volvimos, Y por let's supuesto go. que hubiese desarrollado gran parte de su vida en ambientes acuáticos. Solo hay que ver el morro que tiene, los dientes que tiene para capturar peces, las garras, la cola. La cola, en este trabajo, se dice que en realidad no hubiera servido tanto para mover el agua y nadar activamente. está más aceptable, sino más ya- como un ya se órgano le ve de mejor al display pobre. sexual. Yo lo siento, pero ahí pulso un poco el botón de dudar. Tú tienes literalmente una pala gigante como cola y para nadar mínimamente te sirve algo. Pero en resumen, que básicamente Spinosaurus no es la foca cretácica cuadrúpeda que nos pintaron en 2014. Así que aquí la tenéis, Ajá. la última y más actualizada versión de Spinosaurus. Let's go. Pero, Oh, no. ¿de verdad pensáis que esto acaba aquí? No. A día de hoy, septiembre de 2025, este animal sigue siendo muy controversial, ya por todo el tema de las discusiones que ha habido, pero sobre todo por lo fragmentario de sus restos. Y porque cada fósil que va saliendo es una cosa aún más rara. Nadie, y digo nadie, se esperaba la puta cola de anguila esta. Pero parece que XD. pronto vamos a tener más noticias sobre Ay, Spinosaurus, ay, ay. porque el equipo de Paul Otra Sereno Actu sale. hizo hace un par de años La una expedición al 2.14.7. Níger. Expedición a la que fueron algunos paleontólogos españoles que puede que os suenen. Paleontólogos como Daniel Vidal o Francesc Gascó, el Pacozoico. Hola, Paco. ¡Hey! Hola, Joan. XD. Aún no hay nada publicado, pero se sabe que se vienen cositas de las grandes con Se Spinosaurus. vienen cositas. ¿El qué? Ah. Otra acto. Es que a la A mí no me han dicho final nada, que conste. sí Pero le van a crecer 2 jodidas alas. Le van a crecer 2 alas, no me jodas. ya han dado alguna que otra entrevista en revistas y demás, y se sabe que se viene algo gordo. Así que espero que estas noticias, cuando lleguen, nos hagan ir Bufo aclarando de un bufo. poquito más las cosas y seguir hacia ¿Te parecerían adelante bien con 47 la historia de alas? este animal tan interesante. Y ya habéis visto que tiene muchísimo más trasfondo que el malo de la tercera de Jurassic Park, que ahora lo nerfean cada 2 segundos. Poco a poco nos vamos acercando a cómo hubiese sido este animal realmente. Y yo personalmente tengo muchísimas ganas de ver lo que le espera a nuestro queridísimo Spinosaurus. Gracias a MyHeritage por patrocinar este vídeo y recordad que si queréis saber más sobre vuestros Vaya. ancestros podéis escanear este QR o clicar Vaya en el link de bicho. la descripción y usad el Te lo código. juro, qué bicho más desgraciado. ¿Por qué todo el tema de Evangelion para este vídeo y demás? Pues veréis. Me hacía gracia. Que se quería cosplayar. Ya que se quería cosplayar. Muy buen video, este canal, ya lo he dicho varias veces, este canal me parece pique.
absoluto peak de la existencia, cine absoluto, me parece este canal. De verdad, muy, 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 pero que muy bueno.